Capítulo 112. Desnudo y sin miedo, 1. Oh, qué deslumbrante. Hay una mujer a mi alcance. Sanji. Una pieza. Punto de vista de Bruce Wayne. Dejen de mirarme, pandilla de mujeres desvergonzadas. Ustedes, lujuriosas, ¿nunca han visto antes a un hombre bien dotado? Me quejé con cara seria mientras sentía las miradas curiosas e incluso ligeramente excitadas de alrededor de una docena de mujeres que miraban mi entrepierna. TCH, debería haberme escapado cuando tuve la oportunidad. Pensé mientras miraba con malos ojos a Diana, que caminaba unos metros delante de mí con una expresión ligeramente abatida. Ella fue lo suficientemente sabia como para ignorar por completo mis palabras mientras reflexionaba sobre cómo corregir el malentendido que acababa de ocurrir antes entre sus hermanas, un malentendido que surgió de mi reciente serie de desgracias. Verás, todo empezó en el momento en que mi avión se estrelló en esta isla y fui descubierta entre los escombros por nada menos que la princesa Diana, la princesa de la familia real gobernante de la isla, quien un día sería conocida como la Mujer Maravilla en el futuro. Como mujer honesta y con el corazón bondadoso de una heroína, comprendió inmediatamente mi situación y no intentó culparme en absoluto por invadir la isla. En cambio, después de escuchar mi pedido, incluso estuvo dispuesta a traerme algunas frutas para comer cuando le dije que tenía hambre. Sin embargo, desafortunadamente, cayendo presa de alguna fuerza invisible e invisible de perversión cómica, la gran y poderosa Mujer Maravilla, mientras trataba de buscarme rápidamente algo de comida, probablemente por primera vez en su vida como guerrera, resbaló después de pisar un trozo de metal roto y cayó justo encima de mí con sus muslos estrellándose contra mi delicado rostro y su propia cabeza deteniéndose a unos centímetros de mi entrepierna. Por supuesto, la situación todavía era manejable a ese momento, pero la suerte quiso que un par de amazonas llegaran a la playa en ese mismo momento buscando a su princesa desaparecida, pero en lugar de encontrarla paseando ociosamente por la orilla del mar como de costumbre, se tropezaron con ella en lo que les pareció una situación muy comprometedora con un hombre desconocido que estaba completamente desnudo. Y por eso, actualmente me estaban escoltando ante su reina como prisionero para que ella pudiera juzgarme personalmente por el crimen que había cometido al tratar de profanar a su hija, que también era la princesa de la nación. Sí, estaba bastante seguro de que hasta ahora no tenía ninguna habilidad de pervertido afortunado. Pero incluso si poseyera tal habilidad, hubiera preferido que se manifestara de una manera más propicia para la buena suerte en lugar de hacer todo lo contrario. Solo si todavía tuviera mi ropa, o mis nanobots. Suspiré con frustración. Mucha gente podría preguntarme por qué estaba desnudo en primer lugar, pero, por supuesto, tenía mis propias razones. A raíz de la tormenta eléctrica, todo mi equipaje, junto con toda mi vestimenta, se perdió en medio del caos. El traje que llevaba fue destruido por los rayos, dejando solo cenizas. De manera similar, incluso mi arsenal portátil, que estaba meticulosamente asegurado y contenía una serie de armas, dispositivos y nanobots de reserva para emergencias, probablemente inició su secuencia de autodestrucción una vez que la aeronave comenzó a sucumbir a la furia de la tempestad. Por supuesto, eso fue para asegurar que nadie más excepto yo pudiera tenerlos en sus manos en situaciones como estas, pero también significaba que no tenía esperanzas de recuperarlos. Mi única esperanza aquí eran los nanobots que había escondido estratégicamente por todo mi cuerpo, con grupos de ellos ubicados en diferentes regiones, como las partes huecas de mis músculos, huesos y varios órganos. Este tipo de distribución garantiza que esos nanobots sean extremadamente difíciles de encontrar para cualquier otra persona e incluso si algunos de ellos son descubiertos o destruidos, siempre hay copias de seguridad en otras áreas. Los nanobots tenían una resistencia excepcional contra casi todas las formas de castigo físico, pero no eran absolutamente invulnerables. Cuando se los sometía a miles de millones de voltios de electricidad, estoy adivinando el número porque ciertamente así se sentía cuando mi piel se derretía con cada rayo, su funcionalidad flaqueaba, incapaces de mantener operaciones normales en medio de condiciones tan extremas. Sin duda, tengo la intención de perfeccionar mi nanotecnología más adelante para poder resistir ese nivel de rayos o electricidad, de forma muy similar a cómo Iron Man pudo hacer lo mismo en Endgame, especialmente porque muchos héroes y villanos poseían habilidades basadas en rayos o electricidad que yo necesitaría contrarrestar.
Sin embargo, actualmente, esos nanobots yacen inactivos y latentes dentro de mí, atravesando un proceso de autorreparación ya que sus mecanismos eran capaces de autorrecuperarse a pesar de que todavía carecían de la verdadera sofisticación requerida para la autorreplicación. Entonces, hasta que esos nanobots se hubieran reparado completamente, no podía invocarlos ni usarlos, ni siquiera para algo tan nominal como ropa, lo que me obligaba a ir no solo completamente comando sino también completamente desnudo. TCH. Debería haber previsto que algo así sucedería. Silencio, pedazo de escoria masculina. Pronto recibirás lo que te mereces. No nos hagas sacarte la lengua antes de llegar a la corte. Ordenó con tono de odio una de las amazonas que sostenía el lazo de la verdad que me ataba. ¿Escoria masculina? Eso es muy creativo de tu parte. Siento que me elogiaste en lugar de insultarme, así que gracias, supongo. Ah, y me gusta creer que merezco mucho, ya que soy un tipo muy honesto y bueno. Bromeé sin siquiera molestarme en mirarla. Eres la peor escoria que he visto en mi vida. No tengo ni idea de por qué la hermana Elena piensa siquiera que vosotros los hombres habéis mejorado. Para mí, seguís siendo los mismos perros sucios y desvergonzados de antes. Deberías haberte quedado en el mundo de los hombres, hombre. Pronunció con un tono de voz disgustado. La reina nunca te dejará marchar después de que hayas profanado a su hija, ni siquiera si la propia furia se lo ruega. Yo. Empecé a hablar, pero inmediatamente me interrumpió otra persona que estaba hablando. Por quinta vez, no me ha profanado, Climene. Lo que viste fue simplemente un malentendido. Simplemente resbalé y caí. Él es inocente. Dijo Diana con un ligero rubor. Además, la hermana Elena Cosmatos no solo tiene más experiencia que tú, sino que también ha luchado en más guerras de las que jamás hayas visto. Deberías respetar sus opiniones en lugar de intentar desacreditarlas cada vez que tengas la oportunidad. Lamento haber sonado grosera, princesa, pero no puedes esperar que crea que tú, una de nuestras mejores guerreras, simplemente resbalaste y caíste sobre un hombre. Estoy segura de que él definitivamente está involucrado en obligarte de alguna manera a estar en esa posición. Tú no conoces a su especie, princesa, pero yo sí. Yo estaba allí cuando Hércules y sus hombres, nunca olvidaremos lo que pasó esa noche. Nunca olvidaremos de lo que los hombres son verdaderamente capaces. Todos son bestias y animales. Terminó, con los ojos ligeramente vidriosos por las emociones descontroladas. Diana no pudo encontrar palabras para responder. Había oído que un hombre semidios conocido como Hércules había capturado una vez a toda su nación y a su gente como esclavos. Ella misma odiaba a ese hombre después de escuchar su historia, pero a diferencia de la mayoría de sus hermanas, no podía odiar a todos los hombres por eso. Él y sus hombres los forzaron a todos, ¿no es así? Preguntó Bruce, con voz tranquila y tranquilizadora. Entiendo que era un bastardo y todo eso, pero eso no significa que todos los hombres sean como él. Incluso si hubiera hecho lo que hizo en lo que ustedes llaman el mundo de los hombres. Aún tendría que sufrir un duro castigo por ello. Además, lo que las mujeres tuvieron que sufrir hace cientos o miles de años fue por los malos gobernantes que gobernaban el mundo en ese momento junto con la falta de ley, orden y justicia, no por los hombres en general. Las mujeres no fueron las únicas que sufrieron. Todos los hombres y mujeres del pasado que no eran ricos o no pertenecían a una familia noble sufrieron lo mismo. Miren, admito que lo que les pasó a todos ustedes no fue justo, pero eso no les da derecho a juzgar a los demás. Las personas no son inherentemente malas según su género, clase, casta, color, religión o raza. Siempre hay manzanas podridas en un grupo y luego están las buenas. Solo hay que saber elegir las correctas. Todos ustedes no son tan especiales como creen que son. Expliqué cuáles eran mis pensamientos genuinos. ¿Qué sabes tú del sufrimiento, hombre? Replicó la amazona anterior con veneno, con la ira evidente en sus ojos. Apuesto a que a ti también te encantaría imponerte a nosotros en el momento en que tengas la oportunidad. Te volverás igual que ellos cuando llegue el momento. Tal vez incluso tu padre abusó de tu madre también. ¡Bam! La mujer no pudo completar sus palabras cuando un puñetazo mío la envió volando a través del bosque, más rápido de lo que la mayoría podría ver. Solo se detuvo después de estrellarse directamente contra un bosquecillo de árboles. La marca de un puño incrustada permanentemente en el área del pecho de su armadura. Inmediatamente, sin perder un solo segundo, todas las amazonas allí presentes sacaron sus armas y las dirigieron hacia mí, con la espada de Diana rozando incluso mi garganta.
Actuaron exactamente como guerreras entrenadas y curtidas en la batalla, con la intención de acabar primero con la amenaza principal antes de intentar comprobar si su compañera estaba bien. Vaya, chicas, tranquilízate. Ni siquiera la golpeé tan fuerte. Traté de calmar la situación levantando las manos. Solo me molestaron un poco sus palabras. Además, quería demostrar que tengo la fuerza necesaria para enfrentarme a todas ustedes. No las ataqué antes, simplemente porque no sentí la necesidad de usar violencia física sin una razón sólida y porque soy un caballero que cree en la igualdad de derechos para todos. Pero no se preocupen, no tengo la intención de recurrir a la violencia a menos que mi vida esté en peligro. Les expliqué con una sonrisa encantadora que probablemente me hizo parecer bipolar. Las guerreras no parecían muy convencidas por mi explicación, pero Diana, después de escanearme con sus ojos por unos segundos, envainó su espada nuevamente antes de hacer un gesto para que una de las amazonas revisara a la amazona que acababa de golpear. Por cierto, lo que dije era cierto. Yo creía en la igualdad de derechos y oportunidades. Por eso golpeé a la mujer en primer lugar, porque creía que mis puños eran aptos para todos. No vuelvas a hacer algo así o me resultaría muy difícil demostrar tu inocencia delante de mi madre. Me aconsejó Diana en voz baja mientras apretaba el lazo que ataba mis manos, asegurándose de que las demás amazonas no pudieran escuchar sus palabras. Una vez que la amazona llamada Clímenes se recuperó, comenzamos nuevamente a movernos hacia el palacio de la reina Hipólita. Esta vez, sin embargo, la mayor parte de nuestro viaje fue en silencio, algo que agradecí mucho ya que pude comenzar a formar múltiples planes en mi mente sobre cómo salir de este problema con todas las partes de mi cuerpo intactas. Realmente espero que mis nanobots comiencen a funcionar de nuevo pronto. Esta versión de la princesa Diana no parece haberse aventurado nunca fuera de la isla antes, así que no puedo confiar en que me deje ir y ni siquiera tengo grandes guerras o dioses de la guerra que pueda usar como excusa para aliarme con ella, pensé abatido. Punto de vista omnisciente. Por alguna razón, casi siento que quiero estornudar. Se escuchó un profundo y resonante murmullo, proveniente de la dirección de una figura masculina adornada con un casco que tenía cuernos y una cara similar a una calavera, una enorme capa hecha de piel gruesa y lo que parecía ser una armadura grande y voluminosa, emitiendo una vibra ominosa y poderosa. Estaba sentado en un trono rodeado de llamas de color azul oscuro, mientras que otra figura extremadamente musculosa que vestía una armadura ligera y un enorme manto de león, era visible de pie orgullosamente frente al trono, con la cabeza en alto y el pecho inflado. Todo está listo. Ahora tenemos el ritual que necesitábamos. Dijo. Bien, preparad el ejército. Themyscira tendrá el honor de ser la primera en caer ante nuestro poder combinado. Dijo con autoridad la figura sentada en el trono, a lo que el otro ser no pudo evitar gruñir levemente ante el tono autoritario de las palabras. Capítulo 113. Desnudo y sin miedo, 2. Siempre tratando de hacerme parecer fuerte, así que encerré mi propio corazón en una armadura. Elsa Scarlett. Cuento de hadas. Punto de vista de Bruce Wayne. Este lugar es más grande de lo que pensé inicialmente. Murmuré para mí mismo mientras mis captores me llevaban a lo que parecía un campo de entrenamiento dentro del palacio. La verdad es que inicialmente no me esperaba un palacio muy grande ya que todo en esta isla se supone que está hecho por mujeres, no estoy siendo sexista, solo digo que las mujeres normalmente no hacen trabajos de construcción, al menos según la sociedad de mi mundo anterior, pero después de ver el palacio central, tuve que admitir que me impresionó. El palacio de las Amazonas era bastante grande y se inclinaba más a un diseño romano que griego. Parecía haber sido construido principalmente con estrategias defensivas y militares en mente porque el palacio estaba perfectamente ubicado en el centro de la isla. Tanto es así que el palacio podía defenderse y mantenerse en pie en tiempos de guerra o rebelión, incluso si fuera asediado desde todas las direcciones simultáneamente. ¿Cuántos años os llevó construir este palacio? Es enorme. ¿Este lugar? Ah, no lo hicimos nosotros. Fue un regalo de Hera después de que mamá le hiciera un recado. Pero gracias por el cumplido. Diana respondió con una sonrisa complácida, su humor repentinamente mejoró de lo que estaba un segundo antes. Justo lo que pensaba. Sonreí ante su respuesta, sabiendo que tenía toda la razón en que la construcción no era el área de excelencia para las mujeres. Ya estamos aquí, declaró una de las amazonas cuando finalmente llegamos a un hermoso templo antiguo cerca de los campos de entrenamiento real.
Unas 2 docenas de amazonas con armaduras plateadas especiales custodiaban la entrada del templo, con los ojos vigilantes como halcones en busca de cualquier posible peligro. Queremos una audiencia con la reina Hipólita, Filipo. Hemos arrestado a un intruso, un hombre que de alguna manera logró ingresar a las fronteras de Temistila a pesar de la nueva barrera mágica. La amazona a la que había golpeado anteriormente se acercó a una mujer alta que parecía la líder del grupo y habló en un tono respetuoso antes de mirarme con enojo. La guardia real a la que se refería como Filipus era una mujer de ascendencia africana y era fácilmente una de las mujeres más altas y mejor formadas que había visto en mi vida. Al oír hablar de un hombre en la isla, solo pareció estar ligeramente sorprendida, pero al segundo siguiente se recuperó por completo de su pequeña sorpresa y entró apresuradamente en la fuente para buscar a su reina. Recuerda, Bruce, no insultes a mi madre, pase lo que pase. Ella siempre es justa en sus juicios, pero no le gustan mucho los hombres y a veces se emociona demasiado cuando tiene que tomar decisiones que me conciernen. Así que déjame intentar explicarle el malentendido. Hay muchas más posibilidades de que crea en mis palabras que en las tuyas. Me susurró Diana a modo de advertencia, lo que me valió un asentimiento sin palabras. A pesar de no conocerme en absoluto, parecía preocupada. En su mente, probablemente no quería que una persona inocente muriera solo por algún malentendido. Supongo que esta versión de ella, a pesar de ser una guerrera, era amable por naturaleza, algo que me alegró mucho saber, ya que había escuchado sobre ciertas versiones crueles y amantes de la guerra de Wonder Woman de uno de mis amigos en mi vida anterior, que era un gran fanático de la chica de Grece que empuñaba un lazo. De hecho, ahora que lo pienso, esta Wonder Woman se parecía más a su versión de los cómics, debido a su pelo negro azabache y a sus abundantes atributos, que a su versión cinematográfica, aunque había ciertas similitudes con Gal Gadot. Además, en lugar de parecer una guerrera de unos 30 años, parecía mucho más joven, como si tuviera entre 20 y 35 años. Filipus regresó unos minutos después de que ella se fuera, pero esta vez, también estaba acompañada por otra persona. Era una MILF rubia, quiero decir, una mujer rubia que se veía tan hermosa como Diana, con una armadura dorada y un enorme, un cinturón de la UE. También tenía una túnica hecha de piel de animal que la cubría, lo que dejaba muy claro que ella era la líder aquí. Su sola presencia indicaba que era mucho más poderosa de lo que parecía, al menos mucho más que la débil versión cinematográfica de ella que esperaba. La mujer caminó tranquilamente frente a Filipus. Sus ojos se clavaron en la figura de Diana, que de repente comenzó a verse como si se estuviera poniendo nerviosa. Interesante, entonces la advertencia del oráculo era cierta. Alguien se atrevió a invadir Temistila, aunque no pensé que fuera un solo mortal del mundo de los hombres. Y definitivamente no esperaba que el invasor estuviera sin ropa. Hipólita fue la primera en hablar mientras levantaba una de sus cejas al ver mi figura desnuda, su mirada se detuvo en los tatuajes rúnicos que había dibujado por todo mi cuerpo por un segundo de más. Mi reina, encontramos a este hombre en la playa. Era así desde el principio. Sin duda se trata de algún plan desvergonzado para corromper a nuestras hermanas. Pero eso no es todo. Cuando lo encontramos, también lo vimos, tratando de profanar a la princesa. La amazona llamada Climene se quejó, haciendo todo lo posible por exagerar lo sucedido para conseguir un castigo más severo. En el momento en que terminó sus palabras, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Sentí como si la reina amazona exudara una intención asesina, como hacen los personajes de anime justo antes de volverse locos por el pobre trasero de alguien. Eso no fue lo que pasó, madre. La hermana Climene entendió mal la situación. Este hombre, Bruce, se había estrellado en nuestra isla de forma muy similar a como el hombre llamado Steve Trevor se había estrellado una vez a través de la barrera antes de que la hermana Elena lo encontrara. La ropa de Bruce quedó destruida en la tormenta que lo trajo aquí. Después de encontrarlo, recordé las palabras de la hermana Elena y decidí ayudarlo a regresar a casa. En cuanto a lo que vio la hermana Climene, fue solo un malentendido que sucedió porque me resbalé y caí sobre él mientras intentaba llevarle comida. Diana hizo lo mejor que pudo para explicar mi inocencia. ¿Resbalón? Pero nunca te había visto resbalar. Hasta hoy, Diana. No entiendo por qué de repente intentaste ayudar a un hombre, alguien que se había infiltrado en nuestra isla, a pesar de no haberlo conocido nunca en toda tu vida. No tiene sentido para mí. Cuestionó Hipólita. Es porque, él. Diana hizo una pausa mientras me miraba, la vacilación era evidente en sus ojos.
Es porque, él no es un humano normal, es especial como los hombres de los que nos habló la tía Elena, los que tenían habilidades sobrenaturales contra los que luchó en la gran guerra causada por Ares o los hombres en los que confió durante la guerra. Reveló. Lo vi sanar de heridas de las que incluso tú o yo tendríamos dificultades para curarnos. Madre, juro que todo su cuerpo fue quemado hasta quedar crujiente por un rayo cuando me acerqué a él, pero frente a mis propios ojos, se curó a la perfección. Casi me pareció que fue bendecido por los mismos dioses. Por eso se acercó a mí. Debe estar impulsada por la curiosidad sobre mis habilidades sobrehumanas. Sin embargo, su revelación sobre mis poderes a su madre ahora podría complicar aún más las cosas. Ahora que ha revelado que podría poseer habilidades sobrenaturales, será mucho más difícil para mí salir de esta isla en paz porque... Un hombre bendecido por los dioses con habilidades especiales, absurdo. Incluso si de hecho posee poderes extraños, entonces solo significa que debe haber vendido su alma a los demonios. La amazona, que parecía haber desarrollado algún tipo de hostilidad conmigo, protestó nuevamente. Te he pedido tu opinión, Clímene. Has cumplido con tu deber al traerlo ante mí. Ahora, soy yo quien lo juzgará, no tú. Así que, puedes marcharte. Hipólita respondió en tono autoritario. Como órdenes, mi reina. Clímene simplemente hizo una reverencia en respuesta a la orden de su reina y procedió a irse por donde habíamos venido, por supuesto antes de mirarme con enojo. Ahora, ¿qué haremos contigo? Murmuró la reina Hipólita para sí misma. Por mucho que no me guste que los hombres pongan un pie en esta isla, también es cierto que Helena, al participar en la llamada Guerra Mundial, nos abrió los ojos y nos obligó a ver que la humanidad, aunque inherentemente egoísta, no es del todo mala. Todavía hay gente buena entre ellos, por muy poca que sea. Ella creía que los héroes también existían en el mundo de los hombres. Esa misma creencia era la razón por la que había renunciado al don que las furias le habían dado para sellar la mayoría de los poderes divinos de Ares y poner fin a la guerra. Matarte hoy sin siquiera investigar la verdad de tus acusaciones será como escupir en lo que ella ha trabajado tan duro. Por eso te daré una oportunidad para defenderte. Decidió. Si eres inocente, serás liberada y haremos los preparativos para que abandones esta isla de forma segura. Dijo Hipólita antes de acercarse a mí hasta que su rostro quedó a escasos centímetros del mío. Pero si te encuentran culpable, serás sometida al más duro de los castigos. Tu hombría será cortada y luego se asegurará que tu muerte sea lenta y extremadamente aterradora. Amenazó. Si estás tratando de asustarme, honestamente, no está funcionando. Pero, entendiendo de dónde vienes, te seguiré el juego y diré que estoy aterrorizada. Dije con una débil sonrisa mientras continuaba mirándola a los ojos sin apartar mi rostro de los suyos. Ah, y tienes los ojos más hermosos que he visto en mi vida. Ahora, entiendo de dónde saca Diana su belleza de otro mundo. La elogié, usando la habilidad de coqueteo más antigua del libro, algo de lo que dudo que las amazonas como ella sepan mucho. Inmediatamente, un leve rubor se apoderó de las mejillas de Diana, que ni siquiera intentó disimular, probablemente porque no sabía por qué se sonrojaba. Su madre, sin embargo, no mostró ningún cambio aparente en su expresión ante mi coqueteo. Ahora es el momento de tu prueba. Dijo Hipólita antes de tomar el extremo libre del lazo que me ataba en sus manos. Dime, forastero, ¿cuál es tu verdadero nombre? Soy. Me costó responder a la primera pregunta. El lazo no me estaba afectando tanto como pensaba. Parece que su poder para obligar al alma o la mente de alguien no era tan fuerte como pensaba. Sin embargo, podía sentir que se calentaba más alrededor de mi cuerpo con el tiempo. El efecto del lazo probablemente seguiría aumentando cuanto más me resistiera. Tratar de mentir solo aceleraría el proceso. Hasta donde recuerdo, mi amiga simpática de la Mujer Maravilla mencionó una vez que incluso los dioses no son inmunes a los efectos mágicos del lazo, y cualquiera que esté en contacto con el lazo tiene que decir la verdad, sin importar quién sea. Pero, de nuevo, la verdad no es universal. Todos tienen su propia versión de la verdad, así que soy Bruce Wayne. Respondí, creyendo completamente en mi mente que Bruce Wayne era una de mis múltiples identidades verdaderas. Al igual que Batman. ¿Por qué estás aquí en nuestra isla? Hipólita. No vine aquí por mi cuenta. Una tormenta destruyó mi avión y, de alguna manera, terminé aquí. Respondí. Ya veo, ahora dime, ¿tenías alguna mala intención con mi hija cuando la viste? Hipólita. Oh. Bruce. DDDUDDD.
Diana. ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? Capítulo 114. Prisionero inocente hasta que se demuestre lo contrario. La vida es dolor, Alteza. Quien diga lo contrario, está vendiendo algo. El terrible pirata Roberts / Wesley. La princesa prometida. Punto de vista de Bruce Wayne. Lo siento, pero no puedo responder a esa pregunta. Negué. Tu hija es una de las mujeres más hermosas que he visto, igual que tú, mi reina, y si esperas que cualquier hombre no sienta ni el más mínimo deseo y afecto después de poner sus ojos en ustedes dos, entonces nunca debes haber conocido a un verdadero hombre. Respondí con una cara seria y recta. Eso significa que tuviste malos pensamientos sobre mi hija, ¿no? Dedujo Hipólita correctamente mientras levantaba una ceja. ¿Malos pensamientos? ¿Malos pensamientos? ¿Por quién diablos me toma, por un maldito animal? Soy un filántropo muy respetado en mi tierra natal, Su Alteza. Intento ayudar a la gente tanto como puedo. No soy un violador ni una mala persona. Solo vine a esta isla porque estaba perdido en el mar, de lo contrario, ni siquiera lo habría intentado, sin importar lo hermosos que sean todos ustedes. Además, me considero un verdadero hombre, alguien que asume como su responsabilidad proteger a las mujeres y su honor. Siempre y cuando esa mujer en sí merezca ser protegida, claro está. Además, estoy seguro de que entiende que el mero hecho de que pueda decir estas palabras mientras sigo atado por este lazo es una prueba de que estoy diciendo pura y simplemente la verdad. Me defendí en un solo suspiro, el tono moralista todavía no abandonaba mi voz. Después de escuchar mis palabras, todas las amazonas presentes se quedaron en silencio de repente mientras se miraban a la cara confundidas. Sabían que era verdad. Nadie podía mentir con el lazo alrededor de su cuerpo. Entonces, todas las cosas que el hombre había dicho probablemente eran ciertas, aunque realmente no querían creerlo. De hecho, algunas de las guardias amazonas que estaban allí paradas mientras escuchaban la conversación incluso habían comenzado a simpatizar con Bruce, viéndolo como un caballero. Que realmente no tenía ninguna intención de causarles ningún daño. Para ellos, el hombre era definitivamente inocente y no había forma de que la reina pudiera castigarlo sin parecer un completo villano. Algunos de ellos casi deseaban en su corazón que alguien tan inocente y honesto como Bruce no fuera castigado tan duramente sin razón aparente. Diana, por otra parte, apenas mostraba emociones visibles en su rostro. Nadie sabía exactamente qué estaba pensando, pero una cosa estaba clara. Cualesquiera que fueran sus pensamientos, estaba haciendo todo lo posible por ocultárselos a su madre por alguna razón. Tienes un don con las palabras, ¿no? Hipólita resopló con una risa divertida. Pero tienes razón. El lazo nunca puede equivocarse. Realmente eres inocente, al menos cuando se trata de cualquier crimen contra nuestro país y la gente que vive en él. Bien, entonces, yo, la reina Hipólita de Temiscira, declaro por la presente que Bruce Wayne es inocente de todos los cargos declarados en su contra. Anunció. Gracias, hermosa reina. Empecé a decir en un intento de halagarla, pero mis palabras fueron interrumpidas rápidamente. Llévenlo a la prisión. Ordenó a sus guardias. Espera, ¿qué? ¿Pero no me declaraste inocente hace unos segundos? Pregunté confundido, preguntándome si la reina sufría algún problema de pérdida de memoria a corto plazo. De hecho, te he considerado inocente de los cargos que se te imputan, viajero. Pero eso no significa que seas libre de irte. Como hombre, no se supone que pongas un pie en esta isla, ni se te permite saber su ubicación. No se te puede permitir que abandones esta isla así como así. Porque si te vas, siempre existe la posibilidad de que reveles la ubicación y los secretos de este lugar a otros. Una vez que los hombres egoístas del mundo de los hombres sepan nuestra ubicación exacta, sin duda afectará no solo a mi hija, sino también a todas las amazonas. Esa es la razón por la que tendrás que permanecer en prisión hasta que averigüemos qué hacer contigo. Razonó Hipólita, sus palabras tenían sentido. Espera, ¿y si lo juro por este lazo mágico? ¿Me dejarás ir entonces? El lazo es un objeto divino, que puede provocar muchos milagros. Cuenta la leyenda que no solo puede atar a los dioses y diosas, sino que también los obliga a darse cuenta de la verdad y a decirla. Pero a pesar de lo fuerte que es el lazo, no es todopoderoso. Hay cosas que puede y no puede hacer, como por ejemplo, no puede obligar a las personas a cumplir sus promesas. Reveló Hipólita.
Por supuesto, hay otras formas de obligarte a permanecer en silencio incluso después de que regreses al mundo de los hombres, pero necesitan tiempo para estar preparadas. Hasta entonces, tendrás que permanecer aquí. Te habría dado un lugar normal para quedarte, pero las reglas dicen que un hombre no puede quedarse en esta isla o cerca de ninguna mujer en esta isla, incluso como invitado. La única excepción a esta regla, sin embargo, es si te quedas como prisionera, en cuyo caso tendrás que permanecer en la prisión. La reina explicó con una mirada no tan arrepentida en su rostro. ¿Por qué parece que ella está disfrutando esto? Me pregunté mientras intentaba decidir si debía luchar en ese momento para hacerle entender que yo no era tan débil como ella pensaba. Incluso con Diana revelando el hecho de que yo poseía habilidades, Hipólita todavía no parecía muy interesada en ellas por alguna razón. Ella me estaba subestimando y con razón, ya que probablemente se había encontrado con innumerables seres en su vida con poderes y fuerza muy superiores a los míos. Diablos, incluso había conocido y luchado contra dioses literales según las películas. Comparado con sus poderes, los míos no sonaban tan asombrosos, incluso si incluían recuperar la salud por completo de un trozo de tocino quemado. Pero, de nuevo, ningún Batman fue conocido por sus poderes y habilidades, así que no me lo tomé a pecho. De hecho, me alegré mucho de que me subestimaran, ya que eso me ofrecía el tan codiciado elemento de la sorpresa. Pero aún así, no podré salir de esta isla con solo eso. Necesito más tiempo e información. Pensé antes de decidir no revelar todas mis cartas a la vez. En cambio, elegí esperar y ver cómo resultaba la situación. Después de todo, ni siquiera tenía ninguna de mis armas y herramientas conmigo. Probablemente podría enfrentarme a una docena o dos de amazonas, pero según mis estimaciones de lo que había visto en mi camino hacia aquí, había miles de ellas viviendo en la isla, todas entrenadas para luchar con sus vidas en juego. Sin embargo, la razón más importante de todas era que no tenía idea de lo poderosa que era realmente la Mujer Maravilla de este mundo. Había escuchado que en algunos universos, ella casi podía competir con Superman. Si esta Mujer Maravilla era casi tan fuerte como esas versiones suyas, entonces mis posibilidades de ganar sin ningún tiempo de preparación, sí, finalmente lo dije, eran muy escasas. Además, me niego a creer que un campeón semidios sería todo lo que tendría el reino de las Amazonas como defensa final contra amenazas sobrenaturales. Entonces, el mejor plan era esperar pacientemente hasta que tuviera la oportunidad de escapar o hasta que mis nanocitos terminaran de repararse. No te preocupes. Aunque te traten como a una prisionera, ninguna amazona te torturará. Me prometió al ver mi expresión estoica, confundiéndola con miedo. ¿Torturado por mujeres, eh? Bueno, supongo que eso es una victoria para mí. Después de todo, no tengo esa tendencia, sin embargo, todavía tengo curiosidad. ¿Los interrogadores de Amazon usan trajes de dominatrix cuando hacen su trabajo? Murmuré con curiosidad en mi mente. Diana, llévalo a la prisión real. Estarás a cargo de él mientras esté aquí. Ordenó Hipólita mientras le hacía un pequeño gesto con la cabeza de Diana. La princesa también asintió con la cabeza hacia su madre con una pequeña sonrisa de agradecimiento mientras me hacía un gesto para que la siguiera. En cuanto a los demás, regresen a sus respectivas tareas. Fueron las últimas palabras que escuché de la reina Hipólita antes de que los dos estuviéramos fuera del alcance de su voz. Parece que mi madre estaba de muy buen humor hoy. ¿Ves? Te dije que podría manejarlo. Ahora, al menos, ya no te matarán más. Comentó Diana mientras soltaba un suspiro de cansancio. ¿Esa era ella la que estaba de buen humor? Exclamé con una expresión dudosa en mi rostro. Además, pensé que yo era quien manejaba todo, princesa. Resoplé. No tienes idea de lo feroz y brutal que puede ser mi madre. Una vez escuché que partió en dos a un hombre que se había perdido en el mar y llegó a nuestra isla porque no le gustaba la forma en que la miraba. Si yo no hubiera hablado en tu nombre, ella podría haberte hecho lo mismo. Lo admito, tienes un don con tus palabras. Pero la única razón por la que pudiste sobrevivir hoy no fue por tu lengua de plata, sino por el sorprendente buen humor de mi madre y por mi defensa de tu inocencia. Respondió Diana mientras me llevaba a una sección más destartalada y oscura del palacio. Vaya, tu madre parece fuerte. Murmuré, intentando continuar la conversación para obtener más información sobre su madre. Sí, es formidable. Físicamente, me supera incluso a mí. Nunca la he vencido en combate directo. Además, posee una considerable destreza mágica, aunque rara vez la usa en batalla.
reveló Diana sin darse cuenta y sin siquiera dudarlo. Es demasiado confiada, reflexioné en silencio. Diana, ¿de verdad estás intentando salvarme porque tienes curiosidad por mis poderes? ... No respondió a mi pregunta y siguió caminando delante de mí con un extremo del lazo envuelto alrededor de mí en sus manos. Evidentemente, mi pregunta la había inquietado de alguna manera, ya que se abstuvo de hablarme durante el resto de nuestro viaje. Fue solo al llegar a una oscura cámara subterránea hecha de metal y piedra, que Diana finalmente habló. Hemos llegado. Este será tu confinamiento hasta que Madre determine un método para que regreses a donde vienes, sin poner en peligro nuestro propio hogar. Ten la seguridad de que haré todo lo posible para asegurarme de que puedas regresar a tu hogar, sin importar los obstáculos. En cualquier caso, ponte cómodo. Te traeré algo de ropa más tarde. Dijo, su mirada se detuvo momentáneamente en mi entrepierna. Parecía que quería preguntar algo. ¿Algo que te parezca interesante? Pregunté con voz burlancia. Sí, esa cosa que tienes entre las piernas, todos los hombres la tienen. ¿No es incómoda? Además, ¿cómo peleas con esa cosa colgando ahí? Diana hizo una serie de preguntas, su curiosidad rebosaba de palabras mientras señalaba mi entrepierna. Sí, todos los hombres tienen eso. Pero el que yo tengo es uno de los más grandes y poderosos. De hecho, soy lo que la mayoría llamaría extremadamente bien proporcionado y genéticamente dotado. Me jacté sin vergüenza. En cuanto a la lucha, usamos un tipo especial de ropa ahí abajo para asegurarnos de que podamos luchar sin distraernos con su balanceo. Respondí. Además, normalmente, no es tan incómodo. Sin embargo, se vuelve un poco incómodo por la mañana o cuando de repente vemos a una mujer extremadamente hermosa, como tú. Dije mientras señalaba mi entrepierna semidura. Por alguna razón, me sentí como si estuviera actuando en una película para adultos barata. Ya veo, supongo que la vida de los hombres no es tan fácil. Murmuró Diana para sí misma. Oh, no tienes idea. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chuches 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.